Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Actualización en Soporte Vital a Adultos y Niños, que organizan la Fundación OSDE, la Sociedad Argentina de Emergencias, SAE, y que patrocinan OSDE, Binaria, Interturis, Activia Sociedad Anónima, Acudir Emergencias Médicas, Centro Artro, Traumatología y Deporte, Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Centro Médico de Eragopián, CIAREC, Clínica de Internación Aguda en Rehabilitación y Cirugía, Diagnóstico Médico, Espacio Cristal, Red de Ópticas, Filobiosis, Fruta Saludable, Fundación Científica del Sur, Grupo Paramedic, IMAT, Diagnóstico por Imágenes, Instituto Superior de Otorrinolaringología del profesor Dr. Vicente G.D. Promedón, TCBA, Centro de Diagnóstico y Fundación Jaime Roca, VID, Centro Médico Terapia Radiante. Dicho esto, me parece que, un poco para introducir actualización en soporte vital, adultos y niños, correspondería leer lo que seguramente muchos de ustedes leyeron, pero no está de más la repetición. La detención cardíaca súbita, DSC, o muerte súbita, MS, se refiere al cese repentino de la contracción del corazón con colapso hemodinámica, por lo general debido a la taquicardia ventricular sostenida y/o a la fibrilación ventricular. Estos eventos se producen sobre todo en pacientes con cardiopatía estructural que pueden no haber sido diagnosticados previamente. El evento puede ser abortado si se realiza una intervención médica, por ejemplo, la desfibrilación, o si se produce la reversión espontánea de la arritmia y se restablece la circulación, aunque esto último es muy infrecuente. En 2015, luego de 5 años de recolectar datos científicos internacionales de reanimación, revisar los estudios realizados y las opiniones de expertos, se realizaron las nuevas guías internacionales de diagnóstico y tratamiento de reanimación cardiopulmonar. Por este motivo, tomando en cuenta que vivimos en un mundo que muta permanentemente, que cambia permanentemente en todas las áreas, y por la investigación científica que avanza también al mismo ritmo que el mundo, bueno, se pensó esta puesta al día, que va a contar con las exposiciones de los doctores. El doctor Darío García, que es emergentólogo del staff médico del Servicio de Admisión de Paciente Crítico del Hospital de Alta Complejidad del Cruce y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. El doctor Marcelo Rodríguez, jefe de emergencias del Hospital Austral, profesor adjunto de emergentología de la Facultad de Medicina Austral, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Emergencia. La doctora Liliana Cáceres, en este caso, y por única vez, última, tendrían que ser las mujeres primero, pero bueno, como es quien va a hacer su exposición al final, digo, la doctora Liliana Cáceres, jefa de Clínica Médica del Hospital de Pediatría SAMIC, profesor doctor Juan Pedro Garraham, directora del Comité de Pediatría y presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Sobre el final va a haber un espacio con un tiempo limitado para preguntas y respuestas. Será quien coordine con mucha más autoridad que uno estas exposiciones, estas ponencias, quien es jefe de asesoría médica OSDE, filial del Paraná, el doctor José Carlos Cuestas. Doctor, bienvenido y adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Simplemente quiero agregar que, a pesar de que soy parte de OSDE, filial del Paraná, también soy emergentólogo, soy jefe de servicio del Hospital San Martín de Paraná, y soy parte de la Sociedad Argentina de Emergencia. El año pasado empezamos a hablar el tema de traer estas nuevas guías y poder, ¿no es cierto?, digamos, aprovechar esto que tiene OSDE de transmitir en todo el país por medio de teleconferencia.
No hay que olvidarse que estas guías, ¿no es cierto?, hace 5 años que estuvieron recopilando expertos y es la Sociedad Argentina de Emergencia la que tiene, por fuera de todo esto, tener la obligación de transmitir en diferentes lugares estos conocimientos. Así fue un poco tomado por la Fundación y el agradecimiento fundamentalmente a Bernardo Belgró y al doctor Horacio Dillon, que están a cargo de la Fundación, quienes nos dieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de transmitir estas nuevas guías. Vamos a empezar con el doctor Darío García en RCP básico y manejo del DEA. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Agradezco la presencia de ustedes también en la teleconferencia en el interior. Agradecer a las autoridades de la Fundación también. Esperemos que sea de mucha utilidad estas 3 presentaciones para sus respectivos trabajos. En mi caso vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar básica, IDEA, y para eso vamos a hacer una introducción de cómo se han hecho las guías. Voy a ser muy breve en este sentido. Ustedes saben que cada 5 años se hace la revisión del tema y en estas últimas guías, el 14 de octubre que fueron publicadas el año pasado, lo que se cambió fueron la metodología del trabajo. En ese sentido, lo que se dio prioridad fue que en la evaluación exhaustiva de la evidencia científica se utilizó solamente aquellas preguntas que tenían nuevamente evidencias publicadas. En cambio, aquellas que no había evidencia se dejaron de lado. Y es por eso que finalmente alrededor de 165 preguntas PICOR se han hecho a comparación del año 2010 que había 270. Otro punto muy importante fue el hecho de la metodología del trabajo de las guías, en el cual se utilizó la clasificación GRADE, que es un formato de evaluación de la evidencia científica, en que lo que nos permite tener una evidencia altamente estructurada, reproducible y mejorando la uniformidad y la evaluación de las revisiones sistemáticas. Entonces, como ustedes pueden ver en las diapositivas, no vamos a hacer la descripción de todo el nivel de evidencia, pero que sí voy a ir viendo algunos tips importantes en este sentido. Y fíjense que cuando uno analiza el nivel de evidencia de toda la recopilación de los artículos y trabajos científicos, vimos que solamente el 1% tiene alta evidencia o alta calidad. Y eso tiene que ver con que son ensayos clínicos de alta calidad metodológica y también revisiones sistemáticas de alta calidad. ¿Esto qué nos permite hacer una reflexión? Significa simplemente que debemos seguir trabajando en pos de mejorar nuestra calidad de los trabajos científicos. El otro punto no menor tiene que ver con el hecho de las recomendaciones, donde, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se subdivide en clase 1 de alta, digamos, donde el beneficio claramente es mucho mayor que el riesgo, y después va a ir bajando en cuanto a la balanza entre el beneficio y el riesgo. Y cuando vemos la cantidad de recomendaciones, que son alrededor de 314 recomendaciones, alrededor del 25% corresponde a nivel de evidencia clase 1. Entonces, haciendo una introducción en la epidemiología, vemos que en general hay más de 335 millones de fallecimientos por causas cardiovasculares. La incidencia del paro cardíaco extrahospitalario va entre el 20 a 140 fallecidos por 100.000 personas. ¿Esto por qué hay esa diferencia? Esto tiene que ver con que hay diferentes, trabajos que hablan de diferentes porcentajes o incidencia de paros. Es difícil tener una evaluación estricta de cuánto es la probabilidad de paro, pero se estima que va entre 20 y 140. La supervivencia en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario ronda entre el 3 y el 16%, tiene que también ver con este último punto que habíamos comentado, mientras que en el hospitalario la supervivencia es el 18%. Un punto a tener en cuenta es que en el paro cardíaco los hombres tienen 2 veces más probabilidad de tener muerte súbita o paro cardíaco, y en aquellos pacientes que tienen una función ventricular alterada aumenta 10 veces la probabilidad de paro cardíaco. Ahora, ¿qué ocurre cuando evaluamos la mortalidad global en Argentina? Y estos son datos estadísticos, los últimos datos estadísticos de la República Argentina del año pasado, donde vemos que la causa más frecuente es la cardiovascular, seguida de los tumores y de las infecciones.
Cuando hablamos específicamente de la mortalidad cardiovascular, vemos que la causa más frecuente sigue siendo, como era esperable, la cardiopatía isquémica, alrededor del 32%, seguidos de la insuficiencia cardíaca, que es del 25%. Acá me voy a detener un segundito en recordar que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Por eso debería estar parte englobada en la enfermedad o en la cardiopatía isquémica como causa. Ahora, una pregunta que siempre nos hacemos ¿es importante el tiempo de evolución del paro cardíaco? Y ustedes van a saber que claramente es así. Cuando pasa cada minuto que no hacemos reanimación cardiopulmonar, ustedes deben recordar que hay entre 7 a 10% probabilidad de menos sobrevida. Cada un minuto que pasa, baja la probabilidad de sobrevida de un 10%. Y eso es muy importante tener en cuenta. Ustedes recordarán que en el paro cardíaco, clásicamente se dice que hay 3 fases. La fase eléctrica, que son entre los primeros 3 a 4 minutos, donde hay concentración importante de ATP. Eso tiene que ver que todavía hay oxígeno y se utiliza para generación de energía el oxígeno a través del ciclo aeróbico. Y después, a partir de la fase 4, mejor dicho, de la fase hemodinámica, va descendiendo la probabilidad de tener componente energético y finalmente llega a la fase metabólica, en la cual prácticamente a partir de los 10 minutos la causa es prácticamente irreversible. Entonces, fíjense en cómo cambia la pendiente al realizar la reanimación cardiopulmonar junto con la desfibrilación. Es decir, que es importante que tomemos en cuenta cómo debemos hacer reanimación cardiopulmonar y los tiempos en las respuestas. En esta diapositiva vemos claramente cómo cambian el impacto de la sobrevida cuando hacemos las intervenciones. Fíjense, cuando hacemos una desfibrilación tardía, la sobrevida puede ser entre el 0 y el 2%. Cuando incorporamos la reanimación cardiopulmonar inmediata, ya la sobrevida, junto con una desfibrilación tardía, alcanza entre el 2 y el 8%. Esto significa que tiene 4 veces más probabilidades de reanimación o de recuperación del pulso. En el tercer punto, cuando hacemos una RCP inmediata y una flexión muy rápida, ya la sobrevida puede alcanzar al 20%, y cuando hacemos todo rápido, RCP precoz, deflación precoz, podemos alcanzar inclusive incidencia del 30%. Ya hay datos inclusive que hablan de que, por ejemplo, en zonas monitorizadas como terapia telemetría, unidad coronaria, en aquellos que están monitorizados, los pacientes pueden alcanzar el orden de los 70%. ¿Y qué pasa con la cadena de supervivencia? Y este es un dato que ha cambiado con respecto a las últimas guías, donde se divide en 2 tipos, en la cadena de supervivencia intrahospitalario y la cadena de supervivencia extrahospitalario. ¿Y esto es porque es así? Porque en general el primer contacto que va a tener el paciente que está con un paro cardíaco son diferentes. En el extrahospitalario, como ustedes pueden observar, van a ser las personas, los legos, los testigos, y por eso es importante trabajar en ellos. Ustedes deben recordar que el 80% de los paros cardíacos son extrahospitalarios, que aproximadamente entre el 65 y el 70% de los paros extrahospitalarios ocurren en el domicilio. Por eso es importante que cada uno de nosotros que estamos afuera de la salud estemos en condiciones de responder. Mientras que en el intrahospitalario, en este caso, están monitorizados por gentes de la salud. Entonces, cuando analizamos específicamente ahora, y vamos a ver solamente de los 2 primeros eslabones, específicamente en RCP básico, vemos que en el reconocimiento de activación en el sistema de respuesta a emergencias, es decir, en el paro cardíaco extrahospitalario, es muy importante reconocer los primeros síntomas, y el más importante, más jerarquizable en contexto de que la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, es el dolor torácico. Entonces tengamos presente ese síntoma cardinal ante un eventual problema importante de los pacientes. Este trabajo publicado por Bramondel hace ya 8 años, donde evaluó la mediana del tiempo de respuesta del paro cardíaco. Fíjense en que llega de 5 a 8 minutos desde el llamado de emergencias hasta la llegada del sistema de emergencias. Y entre 8 y 11 minutos desde el tiempo, desde del llamado hasta la primera descarga.
Si ustedes recuerdan las anteriores diapositivas, fíjense que los más importantes son los primeros minutos, que hay todavía alta concentración de energía y que cuando hagamos la desfibrilación tenemos la posibilidad de que el marcapaso cardíaco o el subsidiado por debajo del ritmo sinusoidal arranque otra vez para tener una contractilidad cardíaca normal. Y un tema que pudieron analizar en este trabajo fue el tema del gasping o jadeo. Y en aquellos pacientes, un trabajo muy interesante en ese sentido, en esos pacientes que tenían jadeo, tenían más probabilidad de sobrevida que aquellos pacientes que no lo tenían. También se comparó no solamente en eso, sino el hecho de la llegada de un sistema de emergencia médica versus la llegada de un testigo para la reanimación. Y fíjense en que en aquellos pacientes, por ejemplo, en el sistema de emergencias médicos, aquellos que tenían jadeo versus los que no tenían 3 veces más chance de sobrevida entre el grupo que tenía jadeo comparados con el grupo que no lo tenía. Y en aquellos pacientes reanimados por testigos era 5 veces más probable la reanimación. Otro punto interesante es la introducción en la cadena lo que sería la activación en forma telefónica. Y este trabajo realizado en Estocolmo lo que habla fue preparar a los testigos y generarle un app donde ante un paro cardíaco eran avisados en un área de 500 metros del paro cardíaco y eran ellos los que iban a evaluar al paciente. Y en ese caso se vio que gracias a esto ha mejorado los tiempos de respuesta en llegar el testigo para reanimación. ¿Qué pasa entonces con la introducción del DEA, del desfibrilador automático externo? Y fíjense qué interesante este trabajo, esta revisión sistemática, donde aquellos pacientes que se hacía RCP más DEA tenían mayor sobrevida hasta la hospitalización versus el RCP solo. Y cuando evaluamos la supervivencia al alta, pasaba exactamente lo mismo. Hablando entonces en el segundo eslabón que tiene que ver con el RCP de calidad, fíjense en esta diapositiva, un trabajo sueco de 30.300 pacientes, donde en el área, en el lineado celeste, no sé si se pueden alcanzar a ver bien ahí, punteado, tiene que ver con la cantidad de reanimación cardiopulmonar que se hacía antes de la llegada del sistema de emergencias y cómo fue aumentando paulatinamente. Por otro lado, en línea roja, lo que pueden ir viendo es la cantidad de gente que estaba preparada para hacer la reanimación cardiopulmonar. Y cuando vemos entonces en la parte inferior de la diapositiva, vemos cómo fue a partir inclusive de la introducción de la telefonía asistida en la reanimación cardiopulmonar en el 90, que es la línea que está perpendicular, fue mejorando paulatinamente la tasa de supervivencia. ¿Qué pasa entonces con la cadena de supervivencia hospitalaria? Como yo les había recordado en la introducción, en este caso lo que están siempre en primer contacto son la gente del servicio de la salud o en general están en contacto con el servicio de la salud. Y por eso se hace el primer eslabón, lo que sería la vigilancia y la prevención. Y eso tiene que ver con la formación de tipos de respuestas ante cambios bruscos o cambios en los signos vitales, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Se activa ese equipo para evaluar al paciente. ¿Esto qué permitió? Fíjense en este metaanálisis que ha disminuido un 34% la probabilidad de paro cardíaco sin cambios en la tasa hospitalaria. Este trabajo fue publicado hace 4 o 5 años atrás. Ahora, en función de la evolución de estos equipos, este trabajo recientemente publicado, fíjense en cómo no solamente mejoró la prevención en cuanto al riesgo paro cardíaco, sino también la sobrevida de los pacientes. Entonces, ¿a qué llamamos RCP de alta calidad? Y si se fijan que está constituido por 5 componentes, fíjense que los primeros 4, ¿qué hacen? Siempre jerarquizar las compresiones. Entonces, ese es otro punto muy importante a tener en cuenta, que debemos
reconocer que la compresión es lo más importante en la reanimación cardiopulmonar. Y fíjense cómo van generando diferentes procesos con el objetivo de mejorar esta calidad, tanto en la frecuencia de compresión, está indicado entre 100 y 120 latidos por minuto. En cuanto a la profundidad de las compresiones, al menos 5 centímetros y no más de 6, permitir la expansión torácica completa, y un punto muy importante es reducir al mínimo las interrupciones entre las compresiones torácicas. Y finalmente, evitar la excesiva ventilación. Entonces, el algoritmo de un paro cardíaco básico, recuérdense, el primero y lo más importante es confirmar la seguridad de la escena tanto de nosotros como del paciente. Segundo, reconocer si la víctima responde o no responde. Si el paciente tiene una buena ventilación y pulso, le ponemos en posición de recuperación. Si no respira normalmente y hay pulso, comenzamos con la asistencia de ventilación de rescate, de una ventilación cada 5 o 6 segundos. Abrimos la vía aérea y vamos chequeando el pulso cada 2 minutos. En cambio, si no responde, jadea o boquea, ahí hacemos el diagnóstico de paro cardíaco, activamos el sistema de emergencias y tratamos de conseguir o enviar a alguien para obtener el DEA. Finalmente, hacemos reanimación cardiopulmonar, comenzando siempre con las compresiones hasta la llegada del DEA. Inmediatamente de ahí evaluamos la posibilidad de la desfibrilación. Y una vez hecho la desfibrilación, comentamos inmediatamente con la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del sistema de emergencias médicas. Este entonces es el algoritmo de paro cardiorrespiratorio básico, que es un poco lo que habíamos hablado recién en cuanto a cuáles serían las prioridades que se tiene en el manejo del paciente. Ahora, ¿qué pasa con los desfibriladores automáticos externos? Y este punto me gustaría hacer una introducción en que recuerden que es importante tener, en este caso, programas que requieren 4 componentes: una respuesta planificada, un entrenamiento de testigos en RCP y el uso del DEA, la integración con el sistema de emergencias médicas local y el programa de mejora continua de calidad. ¿Cómo calculamos el costo-efectividad del DEA? Y en realidad se estima que en zonas donde puede haber un paro cardiorrespiratorio, cada 5 años se considera que el costo es efectivo y comparable a otras intervenciones médicas. Esta diapositiva la traigo aquí para que fíjense en qué importancia que tiene esto, que ya hay intervención desde el punto de vista del Estado en cuanto a la reanimación cardiopulmonar. La ley 27.159 nos habla de la capacitación del sistema de prevención integral de muerte súbita. Esta fue una ley del año pasado. La ley 26.835, que habla de la promoción, capacitación de las técnicas de RCP básico por parte de los estudiantes de los niveles medios y superior. Y un dato que nos comentó el doctor Salmestein, de jefe de unidad médica presidencial, que está hablando que hay un proyecto para declarar a la Casa de Gobierno como un lugar cardioseguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Vamos a seguir con el doctor Marcelo Rodríguez sobre el tema de RCP avanzado en adultos. Buenas tardes. Nuevamente, gracias por estar acá. Desde la sociedad nos gusta mucho este tema porque se trata de salvar vidas y ese es uno de los objetivos que tenemos en la sociedad, tratar de que salvemos vidas mediante la capacitación de toda la gente. Como dijo el doctor Darío García, nosotros en cada uno de los hogares podemos salvar vidas, entonces esta actividad en particular es muy importante. Gracias a la Fundación OSDE porque nos invitó a dar estas clases y mi idea es hablar un poco de soporte cardiovascular avanzado, ¿sí? Un poco los objetivos es definir qué hacemos en esta etapa, las modificaciones que surgieron en las drogas de estas 2 guías que han salido en el 2015, la evidencia que tenemos en calidad de reanimación, qué sabemos de RCP extracorpórea o qué podemos aportar nuevo, qué podemos decir de cuidados posparo, ¿sí? Que es tan importante, dice, el 5.º eslabón actual en la cadena, o sea que no solo sirve salvar o que el paciente vuelva a tener circulación, sino los cuidados posteriores, ¿sí? ¿Y qué pronóstico tenemos con los pacientes después de un paro cardiovascular?
El doctor ya habló, estas guías salieron en 2015, la guía de American Heart y la guía europea, donde se pusieron de acuerdo para sacarlas al mismo tiempo y con las mismas recomendaciones. En algún momento tenían hasta recomendaciones opuestas, así que parece algo que va evolucionando por buen camino, porque no tenemos evidencia encontrada en cuanto a esto, ¿sí? Y una de las primeras cosas en soporte cardiovascular avanzado que se vio es que se suprime la vasopresina de nuestro algoritmo de RCP avanzado. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que la vasopresina tenga más eficacia que la adrenalina por sí misma en la reanimación cardiovascular. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para simplificar el algoritmo de tratamiento, ¿sí? Una de las cosas que tratan las nuevas guías es que los algoritmos sean mucho más fáciles de seguir, ¿sí? Simplificar el algoritmo, obviamente basado en evidencia, y que nosotros en la cabeza como médicos y que hacemos soporte cardiovascular avanzado, no nos olvidemos qué usamos y cómo lo usamos, ¿sí? Esto es voy a mostrar varios metaanálisis o la mayor evidencia que he podido encontrar, ¿sí? Y esta es una revisión del 2012 donde se habla de la vasopresina en el paro cardíaco, ¿sí? Con un importante número de trabajos que cumplieron con los requisitos y que en total juntaban casi 5.000 pacientes, donde se ve claramente que la vasopresina no es mejor que el control en el retorno a la circulación espontánea, que es el cuadro de arriba, que no es mejor que la adrenalina en la sobrevida de los pacientes luego del paro y que incluso es un poco peor que la adrenalina en cuanto a la recuperación neurológica, no el outcome neurológico de los pacientes que sobreviven al paro. Por todo esto se decidió sacar la vasopresina, si se acuerdan eran 40 unidades que podían ser posterior a la primera dosis de adrenalina, entonces se sacó de este algoritmo para simplificar y que tengamos en la cabeza solo la adrenalina, ¿sí? Otra recomendación importante es que administremos precozmente la adrenalina en paros cardiorrespiratorios en ritmos no desfibrilables, ¿sí? Porque se vio que mejora la sobrevida y que la supervivencia con función neurológica intacta también es mejor. Entonces, en un paro que no tiene un ritmo desfibrilable, porque si no el concepto es desfibrilación precoz, no le pasamos adrenalina, desfibrilamos, que tiene mayor tasa de sobrevida, ¿sí? Y este es un artículo de la British donde se compara, y algo de esto lo mostró el doctor Darío García, es que compara cuánto tiempo después del paro administramos adrenalina y cuánto mayor tiempo pasa, menos probabilidades de sobrevida, ¿sí? El tiempo de administración es la columna de abajo, que llega hasta los 9 minutos de control, y la supervivencia, se ven al principio, llega casi al 12%, bajando hacia 4% cuando son más de 9 minutos de administrar la primera adrenalina, no de inicio de RCP, ¿sí? Entonces, administración precoz de adrenalina en ritmos no desfibrilables. Acá también hubo bastante evidencia, ¿sí?, sobre la capnografía y el nivel de CO2 expirado como medida de pronóstico y como medida de restitución a la circulación espontánea, ¿sí? Lo más claro que quedó es que si uno no logra subir a más de 10 milímetros de mercurio el nivel de CO2 expirado por más de 20 minutos, es un muy buen elemento para finalizar el RCP. No debe ser usado claramente como único elemento para finalizar. Si uno dice, llevo 20 minutos, no logré más de 10 milímetros, suspendo. No, es uno más, pero es un muy buen elemento para llegar a tomar esta decisión, ¿sí? En esta revisión de la Resuscitation del 2016, que salió hace muy poco, si se fijan, se usa como pronóstico para ver. Y en las dos evidencias que ven acá abajo, ¿sí?, la supervivencia a la descarga hospitalaria en aquellos que han tenido más de 10 milímetros de mercurio fue mucho mayor, con una P significativa, lo mismo que la supervivencia con un estatus neurológico muy bueno, ¿sí? Entonces, usarlo como factor pronóstico es muy bueno. No se llegó a la misma evidencia o tan clara para usarlo como nivel de
como para tomarlo como retorno a circulación espontánea. Antes decíamos más de 20 milímetros de CO2 expirada, el paciente retornó a la circulación espontánea. No hay tanta evidencia de que realmente sea así. Por eso no lo han puesto como una nueva evidencia fuerte, ¿sí? Algo de RCP extracorpórea, ¿sí? Que se habló y se evidenció, y es que RCP extracorpórea la conocemos habitualmente como ECMO, o es canular un paciente arterial y venoso mientras uno hace RCP para que una máquina haga el bombeo de la sangre, ¿sí? Es altamente costosa, se utiliza solo en lugares altamente especializados, con un equipo altamente especializado. Se demostró que no es mejor que la convencional, o sea, hacer RCP es igual que conectarlo a un equipo de RCP extracorpórea, ¿sí? Pero puede estar indicada en circunstancias puntuales, ¿sí? Por ejemplo, en patologías que pueden ser reversibles. Ejemplo, hipotermia accidental. Recuerden que nosotros no podemos dejar de hacer RCP en un paciente hipotérmico hasta que el paciente retorne a la normotermia, ¿sí? O sea, tenemos un paciente con 30 grados, iniciamos RCP con 30 grados de temperatura corporal central, y tenemos que hacer RCP hasta que lo llevemos por lo menos a 36 grados, ¿sí? Una vez que logramos que retorne, de vuelta lo vamos a enfriar, pero como neuroprotector. Pero si no, no podemos dejar de llevarlo a esa normotermia. Entonces, en este caso uno puede decir, bueno, uso ECMO para llegar a esa situación, ¿sí? O en situaciones de intoxicación por droga, donde las reanimaciones suelen ser muy prolongadas. O a la espera de un procedimiento cardiológico, ejemplo, una revascularización que no la tenemos en el momento por alguna razón, o en caso de miocardiopatías severas que llevan a un paro cardiorrespiratorio a la espera de un trasplante de corazón. Entonces sí canulamos a un paciente y lo mantenemos, pero esto no va a ser mayor o mejor que hacer RCP básica, ¿sí? Solo que RCP no vamos a poder seguir haciendo in eterno en un equipo humano, ¿no? Y este es un metaanálisis que hizo la Fundación Cochrane, que son de muy alta calidad, ¿sí? Donde yo pongo las dos primeras preguntas. De hecho se hicieron 8 preguntas en este metaanálisis, pero las 2 primeras nada más, que son las que nos interesan en este momento, y que es la sobrevida, la descarga hospitalaria con buena función neurológica, donde a favor de manual está ligeramente la tendencia, no llega a ser una P significativa, por eso es que no hay una evidencia tan fuerte, y la segunda pregunta fue la sobrevida a la descarga hospitalaria, donde también hay una ligera tendencia a favor del manual. Por eso es que no se da como una aseveración fuerte de conectar RCP extracorpórea a estos pacientes, ¿sí? Dentro de las drogas antiarrítmicas hay bastante controversia de si se usan o no. Está demostrado que la amiodarona la vamos a seguir usando después de la 3ª desfibrilación en estas nuevas guías, ¿sí? Y hay evidencia a favor de esto. La lidocaína no tiene tanta evidencia como antiarrítmico, entonces lo que sugieren es usarla cuando se restituye la circulación recién, ¿sí? Donde disminuye la aparición de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso inicialmente. Pero no hay evidencia de un beneficio a largo plazo con esta droga, usarla en el post-paro cardíaco inmediato. Se revisó un poco qué hacemos, que es siempre controversial, el tema de la intubación endotraqueal o el manejo básico o avanzado de la vía aérea, ¿sí? Hay muchos artículos, todos de bastante baja calidad y difíciles de reproducir, donde nadie se pone de acuerdo si tanto en el extrahospitalario como en el hospitalario, el RCP básico o avanzado, uno tiene que manejar la vía aérea en forma básica, en forma de intubación endotraqueal o manejarla con métodos supraglóticos. Lo que se dice, o el concepto más importante que tienen que llevarse de este momento, es que el manejo de la vía aérea, siempre que uno pueda lograr una saturación de oxígeno conveniente, el manejo de la vía aérea no debe retrasar el RCP, ¿sí? O sea, por asegurar la vía aérea no debemos tardar más de 5 segundos para hacerlo. O sea, tenemos que tener todo el equipo listo para intubar a un paciente, tenemos que tener a alguien altamente entrenado, o sea que lo que tiene que hacer es mirar y poner el tubo y asegurar el tubo, y no perder más tiempo que esto. Si uno supone que esto, por predictores de vía aérea dificultosa, por un montón de cosas, no lo va a poder lograr, sigue manejando la vía aérea con una bolsa válvula máscara como lo venía haciendo. ¿Sí? Es el concepto
más importante. Este es un metaanálisis también de la Resuscitation, si se fijan. Esto muestra un poco que por el título se buscaron y se encontraron casi 3.500 artículos sobre manejo de vía aérea en paro. Muchísimo, ¿sí? Pero al final de todo, cuando se pusieron todos los criterios de inclusión y de exclusión, los que entraron a este metaanálisis fueron nada más que 10 artículos, muy pocos, ¿sí? Y de estos 10 artículos, lo que nos dicen es que hay una ligera tendencia a manejar con tubo endotraqueal en el RCP avanzado y que mejoraría un poco el retorno a la circulación espontánea, ¿sí? Pero tómenlo con pinzas y llévense el concepto de que el manejo de la vía aérea no debe retrasar el RCP como concepto final, ¿sí? El que no está entrenado en vía aérea no lo debe intentar. No es lo primero que tenemos que hacer en una RCP, asegurar la vía aérea, ni mucho menos es el último punto que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Y a favor de la intubación es que hay una ligera evidencia a favor de mejoría en el outcome neurológico al final de los pacientes que tienen retorno a la circulación espontánea, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que nos enseñan estas guías es que tenemos que sistematizarnos, ¿sí? Y que yo lo he aprendido a lo largo del tiempo, y es que si uno está sistematizado en el tratamiento de un paro, creo que sale mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces, lo que nos dice la guía inicialmente es algo de lo que habló el doctor Darío García, es no responde o no respira, llamamos al equipo, nadie salva a un paciente solo. Si estamos solos, llamamos ayuda, pedimos ayuda de la manera que sea, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y empezamos RCP 32. 32, conectamos desfibrilador, minimizamos las interrupciones. Fíjense qué importante que lo ponen dentro del algoritmo. Minimice las interrupciones, ¿sí? Y evaluamos el ritmo. ¿Tenemos un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? ¿Sí? Si tenemos un ritmo no desfibrilable, o sea, no vamos a usar el desfibrilador automático, lo que hacemos es RCP 5 ciclos, que son 2 minutos, y volvemos a controlar el ritmo. Nada más que eso, ¿sí? Ahora, si tenemos un ritmo desfibrilable, que puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, o sea, el paciente está muerto, hacemos una descarga, iniciamos las interrupciones y hacemos un ciclo de 32, 5 minutos y volvemos a la parte de arriba, evaluar el ritmo. Siempre hacemos 2 minutos de RCP y evaluamos el ritmo, ¿sí? Si logramos que el paciente salga o retorne a la circulación espontánea, ¿sí? Ahí sí, nos aseguramos de que tenga una saturación entre 94 y 98 de oxígeno, una presión de CO2 normal, ¿sí? Que es importante, hacemos un electro de 12 derivaciones, tratamos las causas precipitantes y manejo de la temperatura, ¿sí? La parte de la derecha del cuadro, la parte de la derecha de ustedes, dice actividad eléctrica sin pulso asistolia. Recuerden que cuando nosotros tenemos un paciente con actividad eléctrica o asistolia, no lo vamos a poder sacar si no tenemos la causa, ¿sí? Porque no salen. Entonces, para eso tenemos una mnemotecnia, que son las 4H y las 4T, que tenemos que tener siempre en la cabeza. Siempre que tenemos una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, tenemos que pensar hipoxia, hipovolemia, hipo o hipercalemia, hipo o hipertermia. Por el lado de las H, trombosis coronaria o pulmonar, sí, acuérdense del infarto y del tromboembolismo de pulmón. Neumotórax, atención, hay que pensarlo cuando tenemos una actividad eléctrica sin pulso, siempre. Taponamiento cardíaco, hay que pensarlo siempre. Y tóxicos, ¿sí? Drogas. Consideramos, y ya lo ponen dentro de este primer algoritmo, la ecografía. Está tomando mucha relevancia la ecografía en el manejo del paro cardiorrespiratorio. ¿Para qué? Para descartar causas como estas. Taponamiento lo podemos ver. Tromboembolismo pulmón, podemos tener signos indirectos. Y esto nos va a ayudar incluso a tomar la decisión, ejemplo, en un tromboembolismo pulmón, de trombolizar intraparo al paciente. Una decisión y una conducta muy relevante. Entonces, ecografía la empezamos a poner ya dentro del algoritmo de manejo de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos post-paro cardiorrespiratorio? ¿Sí? Y acá hay algo que hace unos 15 años se viene enfatizando y cada vez
con mayor énfasis, valga la redundancia. Si hacemos una angiografía coronaria de urgencia, ¿sí? Siempre en pacientes que han salido del paro cardiorrespiratorio y que tienen un electrocardiograma con una elevación del ST. Si no tenemos una elevación del ST, pero sospechamos que el paciente tiene un infarto no supra-ST, también hacemos angiografía coronaria de urgencia, siempre, ¿sí? Este es un concepto muy importante. La mayoría va a decir, no tengo una coronariografía de urgencia en mi hospital. ¿Qué hacemos? En ese caso, vamos a hacer trombolisis, ¿sí? Siempre que no podamos acceder a una cinecoronariografía de urgencia dentro de las 2 horas, hacemos trombolisis. Y esto también está muy claro en la última guía. Trombolizamos y derivamos inmediatamente entre 3 y 24 horas posteriores a la trombolisis, derivamos a un hospital donde sí podamos hacer una cinecoronariografía de urgencia, aunque sea diagnóstica, porque estos pacientes tienen mejor sobrevida que los que no derivamos para una cinecoronario, ¿sí? Otro punto importante cuando ya el paciente ha salido del paro es el manejo de la temperatura corporal, ¿sí? Hay mucha evidencia que dice que los pacientes a los cuales los enfriamos posparo tienen mucha mejor sobrevida y mejor estatus neurológico al alta del paciente, ¿sí? Se habla de entre 32 y 36 grados de bajar la temperatura del paciente durante las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente salga en coma, obviamente. No lo vamos a dormir para bajar la temperatura. Si el paciente sale despierto, nos olvidamos de la temperatura. Pero si el paciente sale en coma, tenemos que descender la temperatura, ¿sí? Entre 32 y 36. Los últimos estudios que se vieron, se hicieron estudios comparando 33 versus 36 grados. Y no hay diferencia real con una P significativa entre ambas temperaturas. Entonces, lo que sugieren las guías es bajamos la temperatura a la temperatura que el servicio esté habituado a hacerlo y se sienta cómodo con esa temperatura, o si ha tenido algún resultado mejor que otro, usar esa temperatura. Entonces, estamos autorizados entre 32 y 36 grados a bajar la temperatura como sea, ¿sí? Lo más fácil es bajarla a 36, no tanto, ¿sí? Primer paso, líquido frío, solución salina fría, dentro del shock room, dentro del servicio de emergencia, y después empezamos con todo el protocolo de descenso de temperatura como corresponde. Hipotermia en el prehospitalario, acá también hay una decisión muy clara y muy firme en base a estudios en que la hipotermia en el prehospitalario está contraindicada, ¿sí? Se habían hecho muchos estudios previos donde se iniciaba hipotermia en el prehospitalario, donde se administraba solución salina fría, donde había unos métodos, unas cánulas nasales que largaban un aire frío que terminaban en disminución de la temperatura central, que decían que andaba mejor. No, la temperatura, la hipotermia, el manejo de la temperatura en el prehospitalario está contraindicada, ¿sí? Entonces, los que trabajan en el prehospitalario no se metan con ese tema, hacen RCP, ¿sí? Una vez que tenemos el paciente posparo cardíaco, por lo general sale hipotenso, o por lo general sí. Entonces, hay muchos estudios que hablan de que una tensión arterial sistólica menor de 90 en un paciente posparo inmediato es un signo predictivo de mal pronóstico. Entonces, y hay muchos estudios que nos dicen que más de 100 milímetros de mercurio de una TA sistólica es de buen pronóstico. Entonces, por lo menos tenemos que llevar al paciente a una TA sistólica de 90, por lo menos, o una media de 65, por lo menos, y para eso no tenemos que tener miedo de usar inotrópicos, ¿sí? Lo primero que dicen es, no le vamos a poner inotrópicos porque aumentan el consumo de oxígeno y nos pueden llevar nuevamente al paro. No es así, hay evidencia de que el uso de inotrópicos para llevar a la TA como corresponde está bien y tiene mejor pronóstico, así que no tengan miedo de usar inotrópicos en el posparo inmediato. Bien, de esto hablamos un poquito. Siempre que sea posible obtener un electrocardiograma en el extrahospitalario, si es posible, avisar al centro de derivación de dónde vamos a llevar el síndrome coronario para que estén sobre aviso, ¿sí? Y evitar la fibrinólisis en caso de estar disponible la intervención coronaria percutánea. Por ahí tenemos que demorar 1 hora, pero podemos derivarlo. Y desde la SAE alentamos mucho esto. De hecho, les voy a mostrar que en el último Congreso Interamericano que organizó la Sociedad Argentina en Mendoza, ¿sí? Uno de los trabajos premiados del Congreso fue la activación prehospitalaria de la angioplastia primaria
en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, reduce el tiempo puerta-balón en el protocolo IAM, ¿sí? Un trabajo muy bueno donde una de las cosas que nunca hacemos es que se ponga de acuerdo el prehospitalario con el hospitalario. Se pusieron de acuerdo en allanar el camino desde que el paciente es visto en el domicilio hasta que entra a la sala de la coronariografía y han logrado reducir los tiempos de tiempo puerta-balón, como conocemos desde el tiempo desde que entra al hospital hasta que se infla el balón dentro de la arteria coronaria, y han obtenido muchísimos mejores resultados que los que no están coordinados prehospitalario con hospitalario. Entonces, es un tema que tenemos todos para trabajar y para seguir insistiendo en estas dos entidades que no se conectan mucho, el prehospitalario con el hospitalario, o porque pertenecen a distintos ámbitos, o porque son distintas empresas, o por lo que sea, pero activar el sistema, avisar que vamos con un síndrome coronario, mejora la sobrevida del paciente. Tengamos eso en cuenta, ¿sí? Y esto ya lo he mencionado, pero en caso de tener un hospital con posibilidad de cateterismo, hacemos fibrinólisis, ¿sí? No lo vamos a dejar al paciente sin un método de reperfusión y un traslado secundario programado entre 3 y 24 horas. Menos de 3 no sirve o está demostrado que no mejora la sobrevida. Bien, un poco el resumen de lo que fueron estos consejos es mantener una saturación entre 94 y 98, establecer una vía aérea avanzada si estamos capacitados, ¿sí? Obtener una capnografía con onda, ¿sí? Hay distintos tipos de capnógrafos, ¿sí? Hay algunos que solo dan el registro capnográfico y no muestran una onda. La sugerencia es capnografía con forma de onda, ¿sí? Y ventilar para conseguir la normocapnia. Acuérdense que la hipercapnia es más perjudicial que la hipoxia en un paciente posparo. Entonces, mantener la normocapnia, ¿sí? Hacer un electro de 2 derivaciones siempre, obtener un acceso intravenoso fiable, tener la TA sistólica arriba de 100 siempre, usar fluidos, cristaloides, ¿sí? Usen solución fisiológica, está demostrado que es lo mejor que uno puede usar en el paro cardiorrespiratorio, restaurar la normovolemia en caso que sospechemos que el paciente esté hipovolémico, solo con cristaloides. Si podemos monitorizar la tensión arterial, sería buenísimo. El que puede poner una guía intraarterial para monitorizar sería excelente. Y considerar vasopresores o inotrópicos para mantener la TA sistólica. Siempre, no tengan miedo de usarlo, ¿sí? Control de temperatura entre 32 y 36 grados. Sedación y control de tiritona, esto es español, quiere decir controlar la hipertermia, ¿sí? Y ahí nos divide el algoritmo entre si tenemos una probable causa cardíaca, sí o no, ¿sí? Si la causa no es cardíaca, ¿qué otra cosa puede ser? Descartar las causas secundarias. Un tromboembolismo de pulmón, un sangrado cerebral, entonces pedimos un TAC cerebral o un angio-TC de pulmón para descartar TEP, ¿sí? Si nos vamos para el lado de que es una causa cardíaca, si tenemos una elevación o no del ST, ¿sí? Bien. Y lo último de este algoritmo es el manejo en la UCI, que ya no nos escapa un poco a nuestra conferencia, pero me pareció igual que lo tengamos en la cabeza. Control de temperatura, de ya lo que hablamos, normoxemia y normocapnia, ventilación protectora, ¿sí? Estabilizar o optimizar la situación hemodinámica, la TA, el ácido láctico, la saturación venosa central, Glasgow, diuresis. Si podemos hacer un ecocardiograma mejor, si podemos, ¿sí? Mantener la normoglucemia. Sabemos hace muchos años que la hiperglucemia es perjudicial para el corazón y para el cerebro, o sea que siempre tenemos que mantener la normoglucemia, ¿sí? Diagnosticar y tratar las convulsiones, se puede hacer un electroencefalograma, siempre si podemos, y anticonvulsivantes en caso de ser necesario, ¿sí? Y posponga el pronóstico durante 72 horas, que ahora lo hablo un poquito más, ¿sí? ¿Y qué esperamos después de un paro? Un paro que salió y que está en coma, ¿sí? Tenemos que esperar 72 horas para evaluar la función neurológica. Antes no podemos arriesgarnos a tomar una decisión en menos de ese tiempo, ¿sí? Y tener en cuenta los efectos prolongados de la pseudoanalgesia. Un paciente lo ponemos en coma, habitualmente lo pseudoanalgesiamos para que se adapte al ventilador, para que esté cómodo, para que no tenga dolor. Entonces, tener en cuenta esta pseudoanalgesia a la hora de evaluar el pronóstico de este paciente, ¿sí? Y tenemos una serie de signos clínicos desfavorables que los tenemos que buscar. No hay
uno solo que nos dé la respuesta, ¿sí? No hay uno solo esto que uno diga, este es el gol estándar, si el paciente tiene la pupila mirando al arco iris, tiene muerte cerebral. No existe. Entonces tenemos que usar todos estos signos que podemos buscarlos para ver si este paciente es viable o no, ¿sí? Entonces, dentro de los signos clínicos desfavorables son la ausencia de reflejo pupilar luego de 72 horas, estado mioclónico persistente, quiere decir que el paciente está con mioclonía persistente, no cuando uno lo estimula, a veces arranca una mioclonía. Estado mioclónico persistente. Amplias zonas con déficit de difusión en la resonancia, 2 a 6 días posteriores, ¿sí? Marcada disminución de la relación sustancia gris, sustancia blanca en la tomografía a las 2 horas del paro. Este es un signo muy precoz. Si uno hace una tomografía porque pensó en otra causa, busca la tomografía del cerebro y encuentra una reducción de la sustancia gris, habla de que hubo mucha hipoxia y es un signo de muy mal pronóstico, ¿sí? Ausencia de reactividad a los estímulos externos en el electroencefalograma y brote, supresión persistente o estado epiléptico refractario en el electroencefalograma post-calentamiento. Si el brote supresión es esto que está muy chiquito ahí abajo, que en un trazado electrocardiográfico de repente el paciente dispara ondas deltas y se supriman automáticamente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la parte de RCP avanzado pediátrico a cargo de la doctora Liliana Cáceres. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación OSDE por esta invitación a la Sociedad Argentina de Emergencias a traer un tema en el que los médicos emergentólogos y los profesionales de salud que trabajamos en emergencias tenemos importante compromiso, importante responsabilidad. Nuestra relación como profesionales de salud está también con el compromiso en el entrenamiento de la comunidad para lograr mejores resultados, sobre todo en el paro extrahospitalario, y en mejorar la conexión de los sistemas extrahospitalarios e intrahospitalarios para mejorar los resultados del paro cardíaco, tanto en niños como en adultos. Yo me voy a referir en particular a la reanimación cardiovascular en niños y a la actualización que nos han traído las guías internacionales 2015 elaboradas por el Comité Internacional de Resucitación. El Comité Internacional de Resucitación reúne a 8 sociedades internacionales continentales que, como dijo el doctor García, revisan la evidencia, han revisado la evidencia de los últimos 5 años. En el caso de pediatría, esta evidencia se reunió en 21 preguntas, 3 referidas a la reanimación cardiovascular básica en niños y 18 referidas a la reanimación cardiovascular avanzada. Igualmente, antes de esta presentación voy a hablar un poquito de la incidencia y sobrevida del paro cardiorrespiratorio en niños y la cadena de supervivencia pediátrica. Finalmente, las novedades. Gracias. Con respecto a la incidencia en la población general del paro extrahospitalario en niños, por cada 100.000 habitantes por año, los lactantes tienen 72 lactantes sufren paro cardiorrespiratorio. Los niños 3,7, los niños 3,7, los adolescentes 6,3. En los niños la incidencia global es de 8,4 y en los adultos, en esta serie presentada por el Consorcio de Resultados de Reanimación de 11 sistemas de emergencias prehospitalarios de Estados Unidos y Canadá, de 162, aunque hay un rango mayor en otros estudios, como se presentó previamente. Con respecto a la sobrevida, la alta hospitalaria del paro extrahospitalario en niños, observemos los malos resultados que presentan los lactantes. Y esto se debe a que con mayor frecuencia los paros en lactantes no son presenciados o incluso cuando son presenciados no son reanimados. Es más fácil para el adulto y la población en general tiene más la costumbre de levantar el niño, que es fácilmente transportable, y llevarlo a una institución sin realizar reanimación cardiovascular durante el traslado. Es por eso que hay una relación entre estos dos factores con los malos resultados en lactantes. En los niños la sobrevida de la alta hospitalaria es de alrededor del 9% y en los adolescentes también, siendo la incidencia global en pediatría en esta serie de 2005 a 2007 de 6,4%. Los resultados han mejorado en el caso de niños y adolescentes en una serie presentada en 2012. Son 390 niños atendidos por el mismo consorcio de resucitación. Como ven, mejoró un poco en los adolescentes, siendo la global de 13,8. Sin embargo, hay otros reportes de que la
los resultados globales son de 8%. O sea, en resumen, que ha mejorado poco en los últimos 10 años la supervivencia al paro cardiorrespiratorio extrahospitalario en niños. En eso tenemos, todos los que trabajamos en emergencias, un importante compromiso para lograr una reanimación cardiovascular efectiva inmediata. Con respecto a otros datos que también están presentados en las mismas guías, entre 2001 y 2003 el retorno de la circulación espontánea aumentó de 39 a 77% en el paro intrahospitalario. Fíjense cómo en este caso, a diferencia del paro extrahospitalario, se duplicó la sobrevida al alta de los pacientes. La sobrevida al alta hospitalaria la circulación espontánea mejoró el doble y la sobrevida al alta hospitalaria también mejoró prácticamente al doble. Y esto se ha atribuido a la RCP de alta calidad que reciben los pacientes que se encuentran atendidos en instituciones y a los cuidados por resucitación. En esto, por lo menos en todas las Américas, la Academia Americana del Corazón, por medio del curso muy conocido entre los pediatras de reanimación cardiovascular avanzada pediátrica, ha logrado que mejore el entrenamiento de los equipos, tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios, y tenemos que seguir trabajando en el entrenamiento. Hablemos ahora de la cadena de supervivencia pediátrica. En pediatría, el primer eslabón es la prevención del paro. Y esto debido a que la causa más importante que lleva a los niños al paro cardiorrespiratorio es la hipoxia. Entre 80 y 90% de los casos de paro cardiorrespiratorio pediátrico se deben a hipoxia y no a causa arritmia o a causa cardíaca. Por lo tanto, la prevención está en el reconocimiento temprano de la insuficiencia respiratoria y en el reconocimiento temprano del shock. Si logramos reconocer y actuar tempranamente sobre el shock y la insuficiencia respiratoria, vamos a poder prevenir el paro en niños. Una vez que se ha instalado la situación de paro cardiorrespiratorio, es fundamental la RCP precoz por testigos. Y en esta RCP precoz es fundamental una ventilación adecuada. Los niños, justamente porque en su mayoría llegan al paro por hipoxia, necesitan una ventilación efectiva. Entonces, incluso los legos a quienes se enseña reanimación cardiovascular básica, se les enseña a hacer una adecuada ventilación, que en los lactantes es boca a boca-nariz, en los niños boca a boca. Se pueden obviamente usar métodos de barrera, pero que es importante incorporar, aparte de las compresiones torácicas, la ventilación y que ésta sea efectiva para lograr buenos resultados de la RCP básica inicial. El tercer eslabón es la activación del sistema de emergencias, después lo vamos a ver en el algoritmo, y el soporte vital avanzado efectivo en el traslado y los cuidados integrados que ya son en una institución. Con respecto a la RCP básica pediátrica, hubo 3 preguntas que se plantearon en las actualizaciones 2015 de ILCOR. Con respecto a la avanzada, 18 recomendaciones. Vamos a la primera de la RCP básica pediátrica. ABC o CAB. Ustedes saben que hasta 2010 el orden de la reanimación era ABC y que tanto en pediatría como en adultos, a partir de 2010 hemos cambiado a CAB. Esto generó mucho cuestionamiento por parte de los pediatras, a todos nos costó asumir estas recomendaciones, porque de esta manera sabemos que al realizar, si estamos solos 30 compresiones o si estamos 2 operadores 15 compresiones iniciales, tardamos más en dar la primera ventilación. De hecho, se calcula que la primera ventilación se retrasa unos 6 segundos, pero lo que se acordó es, si bien los datos son muy limitados contra los estudios, al revisar la bibliografía se mantiene la recomendación de iniciar con CAB, ya que no se retrasa tanto la ventilación, solamente 6 segundos, y que el camino contrario, que es hacer el ABC, hace que en la secuencia de evaluación y actuación sobre el A, evaluación, actuación sobre el B y evaluación, actuación sobre el C, se tarda mucho en las compresiones torácicas. Y muchas veces el operador tarda en hacer la secuencia y se logran peores resultados. Conclusión, seguimos implementando el CAB en pediatría, es decir, el paciente no responde, vamos a pedir ayuda, luego vamos a chequear pulso y respiración juntos y luego de mínimo 10 segundos, máximo 10 segundos, vamos a iniciar compresiones torácicas. Con respecto a las compresiones torácicas, los expertos también revisaron la bibliografía para ver cuántos estudios se habían hecho sobre la frecuencia y la profundidad y su relación con la sobrevida. Los datos nuevamente son limitados, son pocos los estudios que se han hecho sobre este punto, y se acordó que es razonable una frecuencia de compresiones torácicas de entre 100 y 120. La verdad es que hay muy pocos estudios, pero se acordó mantener esta frecuencia para
igualarla a la frecuencia con que administramos compresiones en los adultos, de manera que en toda edad, por arriba del mes de vida, vamos a administrar 100 a 120 compresiones. Como ven, es clase 2A con opinión de expertos. Ahora, con respecto a la profundidad, es razonable comprimir 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, y eso nos permite evaluar a distintas edades, no tener que recordar los centímetros. Si hemos de recordarlo, la profundidad de compresiones en lactantes es de 4 centímetros y en niños mayores de 1 año de 5 centímetros. También la recomendación se basa en opinión de expertos. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuál es la efectividad de dar solo compresiones en los niños? Un estudio de Japón, de Kitamura, publicado en 2010, trajo datos muy interesantes. Es un estudio sobre reanimación cardiopulmonar en el extrahospitalario. Y veamos el outcome o resultado, fueron los resultados neurológicos a 30 días los que se evaluaron. Y observemos esto. En el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, en que la causa es cardíaca, sabemos que son 10 a 20% de los niños, administrar solo compresiones torácicas es semejante a administrar reanimación cardiopulmonar convencional, es decir, a dar compresiones y ventilaciones. El niño se beneficia igualmente con una reanimación convencional que con compresiones torácicas. Sin embargo, en la mayoría de los niños que llegan al paro por hipoxia, administrar solo compresiones torácicas sin ventilación es equivalente a no reanimar. ¿Qué significa esto entonces? Que se deberían administrar compresiones asociadas a ventilaciones. Ahora bien, en caso de que temamos contaminarnos o que alguna lesión importante nos impida dar ventilaciones adecuadas, entonces, si no puede o no quiere dar ventilaciones, administre solo compresiones. Sí, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes que han llegado al paro por hipoxia no se van a beneficiar recibiendo, o se van a beneficiar poco recibiendo solamente compresiones torácicas. Finalmente, acá les presento cómo ha quedado, hay poquitas modificaciones que están en rojo, el algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico en la actualización 2015. Como siempre, estando en el prehospital, vamos a verificar la seguridad de la escena y evaluar si la víctima no responde. En el caso de que no responde, vamos a gritar por ayuda en el caso de que estemos solos, y si hay un segundo operador, obviamente va a ser el que va a conseguir ayuda y va a conseguir el DEA. Si estamos solos, podemos considerar ahí encender el celular y mantenerlo abierto para mantenernos comunicados con el radiooperador y nos pueda guiar en la reanimación pediátrica. Vamos a evaluar simultáneamente la respiración efectiva y el pulso. El pulso tiene que ser más de 60 para no reanimar. Menos de 60 vamos a reanimar, vamos a iniciar compresiones torácicas. ¿Cuánto tiempo vamos a tomar pulso? No menos de 5 segundos, no más de 10 segundos. Ahora bien, veamos a la izquierda. Si el paciente tiene respiración normal y pulso más de 60, en ese caso, si no activamos el sistema, lo activamos, vamos a monitorear a la víctima y lo podemos colocar en posición de recuperación. Vamos a la derecha. Si el paciente no tiene respiración efectiva y tiene pulso más de 60, entonces es un caso de paro respiratorio. Lo que vamos a hacer es dar ventilaciones de rescate en los lactantes, 1 cada 3 segundos, en los niños mayores, 1 cada 4, 1 cada 5. Esto equivale a 12 a 20 respiraciones o ventilaciones por minuto. ¿Sí? Vamos a controlar el pulso cada 2 minutos para ver si requiere en algún momento de esta asistencia compresiones torácicas. Vamos al centro. Si el paciente no tiene respiración efectiva, que sería no respira o solamente jadea, y no tiene pulso o tiene menos de 60 por minuto, tenemos que evaluar si fue un colapso súbito o no lo fue. Si hubo un colapso súbito, vamos a pensar en una causa arrítmica. En el caso de que el operador esté solo, no va a iniciar la reanimación, va a conseguir un DEA, porque el niño tiene, lo mismo que el adulto, mucha más chance de salir del paro, de recuperar el pulso, si recibe, en el caso de un colapso súbito, lo más probable es que sea una arritmia, entonces si recibe la asistencia con un desfibrilador. Esto es entre el 10 y 20% de los casos de paro cardiorrespiratorio en niños, y lo más frecuente es que no sea un colapso súbito. En ese caso, si hay un solo rescatador, va a iniciar 5 ciclos de 30 compresiones y va a dar 2 ventilaciones. Después de cada 30 compresiones, cuando completa los 5 ciclos va a reevaluar con pulso. En los lactantes, pulso braquial o femoral. En los niños, pulso carotídeo o femoral. Cuando llega el segundo rescatador, si son 2 profesionales de salud, inician 10 ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Al ser más cortos los ciclos, se llega a los 2 minutos al completar los 10 ciclos. O sea que después de 10 ciclos se hace la reevaluación nuevamente de pulso y en el caso de que tenga pulso, respiración.
el pulso durante 5 a 10 segundos y se continúa la reanimación cardiopulmonar en el caso de que el paciente siga con menos de 60 compresiones por minuto. ¿Cuándo se usa el DEA? Apenas lo tengo disponible. Si el segundo operador llega en forma inmediata, no importa en qué momento del ciclo se encuentre, el operador que está comprimiendo continúa las compresiones, le da espacio para que el segundo coloque el DEA y el DEA se tiene que activar y utilizar apenas indica la descarga, tenemos que descargar. Vamos a las preguntas relacionadas con la reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica, ¿sí? El equipo de expertos lo dividió en recomendaciones preparo, intraparo y posparo. Vamos a la primera pregunta. ¿Son útiles, son efectivos los equipos de respuesta rápida? Los equipos de respuesta rápida son profesionales preparados para asistir rápidamente, trasladarse al lugar donde está la víctima y asistir rápidamente en instituciones de salud. ¿Cuál es la respuesta? Pueden ser considerados los equipos de respuesta rápida en instituciones donde hay pacientes de alto riesgo internados en unidades de cuidados generales. Esa es la conclusión basada en datos limitados de investigación. ¿Cuál es la utilidad de las escalas pediátricas de alerta temprana? Las escalas pueden ser consideradas, su efectividad en hospitales no está establecida. Sí ha sido establecida en las unidades de terapia intensiva pediátricas, pero no en las salas generales. La tercera pregunta es con respecto a la utilidad y uso de la resucitación con fluidos en el shock séptico. Es muy contundente la respuesta. Se enfatiza la importancia de la carga de fluidos tanto en el shock compensado como en el shock descompensado. Y es importante enfatizar que se mantiene, porque esta importancia ya estaba establecida en las guías anteriores, pero surgió que en ámbitos de recursos limitados, un estudio numeroso, aleatorizado, realizado en Sudáfrica y publicado en 2010, mostró que en niños febriles, la mortalidad, en los niños febriles que recibían bolos de solución fisiológica, la mortalidad era el doble que en los pacientes que no recibían bolo y tenían mejor evolución los que no recibían carga de fluidos. Estos pacientes fueron atendidos en instituciones de bajos recursos, donde no se contaba con monitoreo, no se contaba con ARM ni con inotrópicos, y en que los médicos se basaron en el examen clínico para decidir la cantidad la administración de bolos y la cantidad de bolos que le daban. Entonces, lo que aclara la guía es que en ámbitos de recursos limitados, que puede ser la situación de algunos de nuestros profesionales, tener extrema precaución en los niños febriles, usando un enfoque individualizado basado en el examen físico y siempre tomando los datos del examen físico previo a la administración de cada bolo. Y considera las enfermedades prevalentes y las vulnerabilidades como anemia y desnutrición que pueden hacer que la fibra miocárdica no tenga una buena contractilidad y una buena respuesta a la carga de fluidos. ¿Cuál es la dosis de fluidos? 20 centímetros por kilo es razonable en el caso de sepsis severa. ¿Sí? Esto está basado en datos limitados y también en malaria severa y dengue, en que hay estudios randomizados que apoyan el uso de esta dosis. La segunda parte de esta pregunta tiene que ver con si utilizar soluciones cristaloides versus no cristaloides. Y la conclusión, basada en estudios randomizados, es que ambos tipos de soluciones son efectivas. La cuarta pregunta está relacionada con el uso de la atropina como premedicación en la intubación endotraqueal de emergencia, ya que algunos equipos lo han usado o se ha recomendado usar en forma rutinaria. La conclusión es que su uso puede ser razonable ante un riesgo aumentado de bradicardia, pero no se justifica el uso rutinario de la atropina como premedicación en la intubación de emergencias. Solíamos tener, en base a un estudio realizado en lactantes muy pequeños, uno solo, se había recomendado una dosis mínima de atropina, que consistía en 0,1 miligramo, siendo la dosis calculada de 0,02 miligramos kilo para pediatría, decíamos que no menos de 0 miligramo. Dicho en otras palabras, según lo decíamos en entrenamiento, para esta dosis de premedicación de atropina, ningún niño tiene menos de 5 kilos. O sea, al que tiene menos de 5 kilos le damos la dosis de 5 kilos. Pero esta recomendación ya no se justifica, ya que en base a estudios, si bien son limitados los datos, no se justifica poner una dosis mínima. Ya podemos usar esa dosis calculada por kilo para todos niños de cualquier peso. La quinta pregunta tiene que ver con los cuidados preparo en niños con miocardiopatía dilatada y miocarditis. En base a los estudios disponibles, en estos pacientes con alto riesgo de paro puede ser considerada la oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial en instituciones, y esta es la condición que ponen las guías, que dispongan de equipos profesionales,
que dispongan de experiencia y que dispongan de protocolos. En estos casos se justifica y exclusivamente en niños cardiópatas con estas condiciones. La sexta pregunta tiene relación con la resucitación extracorpórea en paro intrahospitalario. La respuesta es que el ECMO puede ser considerado en pacientes con enfermedad cardíaca, que hayan tenido un paro intrahospitalario y siempre que la institución disponga de equipos, experiencia y protocolos. ¿Cuál es la utilidad del monitoreo de la CO2 expirada? Puede ser considerado para evaluar la calidad de las compresiones torácicas. Hay una relación con la calidad de las compresiones torácicas, pero en pediatría los datos no son concluyentes y no han sido establecidos valores específicos en niños. De manera que lo podemos considerar como un elemento más para evaluar la calidad de las compresiones. La octava pregunta. ¿Cuáles son los factores pronósticos intraparo que nos permiten decidir la continuación o la suspensión de la RCP? En base a los estudios disponibles, sabemos que hay algunos factores que predicen malos resultados en la reanimación cardiovascular pediátrica. Y en el paro extrahospitalario son la edad menor de 1 año, la duración prolongada del paro y el ritmo no desfibrilable, comparado con el ritmo desfibrilable. ¿Sí? Es decir, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, comparado con los ritmos desfibrilables. En los paros intrahospitalarios, los resultados son contradictorios, pero también en parte porque los estudios son limitados, se han mostrado como predictores de malos resultados la edad mayor de 1 año, la duración prolongada, cosa que todos lo sabemos, y con respecto al tipo de ritmo los resultados son contradictorios. Por lo tanto, para definir la continuación o suspensión del paro, la guía establece que deberían usarse múltiples variables y que ningún factor por sí solo tiene suficiente exactitud para permitirnos la determinación de esta conducta. La siguiente pregunta tiene que ver con el uso del monitoreo hemodinámico invasivo en el paro cardiorrespiratorio. En pacientes monitorizados que ya tienen colocada una vía arterial para medir la tensión arterial invasiva, puede ser razonable el uso de la tensión arterial invasiva para guiar las compresiones. No hay valores específicos establecidos en niños. Esta es una recomendación basada en opinión de expertos. Esto es sorprendente. A todos nos ha sorprendido el hecho de que no haya estudios en niños sobre vasopresores. Todos sabemos que la droga más importante de la reanimación cardiopulmonar pediátrica es la adrenalina, y es la droga que usamos en todas las situaciones de paro, pero no hay estudios de resultados de adrenalina versus no adrenalina u otras drogas. Es razonable, siempre con datos limitados, es razonable administrar la adrenalina en paro cardiorrespiratorio pediátrico. Las dosis no han cambiado. Sabemos que la dosis es 0,01 miligramos por kilo. Lo más fácil es acordar con el equipo hacer la dilución de la ampolla en 10, tener una dilución que decimos 1 en 10 de la ampolla, ¿sí? 1 miligramo o centímetro de adrenalina diluido en 9 de solución fisiológica, la llevamos a 10 y administramos 0,1 mililitro por kilo. Esa dosis va a ser siempre la misma cada vez que usemos la adrenalina, en casos de paro cardiopulmonar. Muchas gracias. La recomendación número 11 tiene que ver con la comparación de la miodarona y la lidocaína en casos de fibrilación ventricular y de taquicardia ventricular sin pulso refractarios a descargas. Al comparar ambas drogas, lo que se ha observado en estudios que no son randomizados es que la lidocaína tiene mejores resultados para el retorno a la circulación espontánea, es decir, a la recuperación del pulso en el transcurso de la reanimación cardiopulmonar. Pero cuando se evaluó la sobrevida al alta no se encontró comparativamente ninguna, mejores resultados de una frente a la otra. Por lo tanto, cualquiera podía ser usada. En las guías anteriores estaba la miodarona como primera opción y la lidocaína como segunda. Ahora podemos usar la lidocaína como primera opción. La pregunta 12 tiene que ver con las dosis eléctricas para la desfibrilación. Hay numerosos estudios en que se administraron diferentes dosis de joules por kilo, de 1 a 3 versus 3 a 5, de 2 a 4 versus más de 4, menos de 4 versus más de 4. En base a toda la evidencia evaluada, las conclusiones son las siguientes. Es razonable administrar unas descargas monodifásicas de 2 a 4 joules por kilo, y es una clase 2A con datos limitados. Una dosis de 2 por kilo inicial, según los expertos, es aconsejable
para facilitar la enseñanza y para que todos los equipos nos manejemos con los mismos parámetros. Por lo tanto, la primera dosis la usamos, de hecho, en el entrenamiento PALS se indica 2 Joule por kilo como dosis inicial, y en la fibrilación ventricular refractaria es razonable administrar 4 Joule por kilo, de manera que a partir de la segunda dosis ya usamos 4 Joule por kilo, 4 Joule por kilo, 4 Joule por kilo. Se pueden considerar hasta 10 Joule por kilo. La pregunta 13 tiene que ver con el manejo de la temperatura posparo. En los niños comatosos, después de paros extrahospitalarios, es razonable mantener 5 días de normotermia o utilizar la hipotermia entre 32 y 34 grados los primeros 2 días, seguidos de normotermia. Está basado en estudios randomizados. En paro intrahospitalario no hay evidencia que permita dar recomendaciones, o sea, los estudios son o controvertidos o insuficientes. Se debe medir, sí, en cambio, es clase A, es clase 1, fíjense las últimas 2 recomendaciones. Se debe medir la temperatura en forma constante, luego de retorno a la circulación espontánea, y se debe tratar agresivamente la fiebre post recuperación de la circulación espontánea. Oxigenación posparo. En un importante estudio observacional de paro extra intrahospitalario, la normoxemia se asoció a mayor sobrevida al alta de la terapia que la hiperoxia. Fíjense que no es sobrevida al alta hospitalaria, es al alta de la terapia, y además fue un estudio observacional. Pero puede ser razonable, concluyen las guías, en mantener la normoxemia después de la recuperación del pulso. Y puede ser razonable mantener una saturación entre 94 y 99% sin llegar a 100% para evitar la hiperoxia. Y siempre titular según la condición específica del paciente. Por ejemplo, niños con cardiopatía congénita con mezcla de sangre tienen una saturación previa en su estado basal menor y entonces uno debería tener en cuenta esa condición clínica. La presión de dióxido de carbono posparo. Se encontró un estudio observacional intrahospitalario en que un valor de presión arterial de CO2 mayor de 50 se asoció a menor sobrevida al alta. Es razonable lograr una presión arterial de CO2 apropiada para la condición clínica del paciente y limitar la exposición tanto a la hipocapnia como a la hipercapnia. La 16 se refiere a los fluidos inotrópicos posparo. No hay estudios de agentes vasoactivos específicos por recuperación de pulso en niños, pero sí se recomienda dar fluidos y agentes inotrópicos para mantener la tensión arterial por arriba del percentilo 5. Se recomienda el monitoreo de la tensión arterial invasiva, si está disponible, para el diagnóstico y tratamiento de la hipotensión arterial. La hipotensión arterial es claramente deleteria y tenemos que evitarla. La utilidad pronóstica del electro también hay datos limitados para dar conclusiones, solamente 2 pequeños estudios observacionales que relacionaron el trazado con los resultados neurológicos al alta, pero no a largo plazo, ni a 30 días, como necesitaríamos. El electroencefalograma durante los primeros 7 días posparo puede ser considerado para pronosticar los resultados neurológicos al alta, pero no puede ser el único criterio a tener en cuenta. Y la última recomendación son los factores predictores posparo. ¿Cuáles han sido estudiados? La reactividad pupilar, el lactato y algunos biomarcadores. Ninguna variable en forma aislada ha demostrado confiabilidad para el pronóstico posparo y se deberían considerar múltiples factores pronósticos después del retorno de la circulación espontánea. Acá tenemos el algoritmo de paro cardiorrespiratorio pediátrico con la actualización 2015. Las novedades están en rojo. En realidad la primera no tiene mayores novedades. Se comienza RCP, administre oxígeno, coloque monitor desfibrilador y evaluar. También se divide como en el adulto hacia asistolia, actividad eléctrica sin pulso o FBTB. La situación más frecuente en niños, la de la derecha, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Vamos a iniciar la RCP de 2 minutos, colocar monitor desfibrilador, colocar preferiblemente la vía intraósea, administrar la adrenalina. Si tenemos la vía disponible, la administramos inmediatamente, luego cada 3 a 5 minutos, considere el manejo avanzado de la vía aérea y si en algún momento el ritmo es desfibrilable, dar shock y considerar el uso de otras drogas. Es muy importante tener en cuenta la regla de las H y las T, que en pediatría son 2 H+. Una, la hipoglucemia, y la otra, la acidosis. De hecho, la droga que más frecuentemente usamos en segundo lugar después del paro es el bicarbonato, que lo pasamos al medio molar a 1 miliequivalente kilo. Entonces, adrenalina y bicarbonato son las 2 drogas más importantes a utilizar en el paro cardiopulmonar pediátrico. En el ciclo que ven a la izquierda, como ven, vamos a administrar shock en casos de taquiventricular sin pulso o FB.
vamos a hacer RCP de 2 minutos. Si el ritmo si continúa con un ritmo desfibrilable, vamos a administrar un segundo shock, que el segundo ya va a ser a 4 Joule por kilo, el primero a 2, el segundo a 4. Continuar RCP 2 minutos y administrar adrenalina. Si el paciente se mantiene con un ritmo desfibrilable, vamos a dar otra dosis de 4 Joule por kilo y considerar amiodarona o lidocaína según las nuevas guías. Y siempre recordar la regla de las H y las T. Bien, con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? ¿Está todo muy claro? ¿Ha quedado todo muy claro? Vamos a suponer que 2 preguntas, no las escribimos. ¿Alguno tiene alguna pregunta que se anime? Ah, ¿tenés la pregunta ahí escrita? Ahí la vamos a buscar. ¿Es muy larga? Hacela. Bueno, ahí viene. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Diana, encantado. Acá me preguntan por qué el jadeo mejora la chance de sobrevida. Y en realidad esto tiene que ver con el que el jadeo es el síntoma previo al paro cardíaco. Lo que está hablando es, si bien el jadeo no es una respiración verdadera, es decir, lo tomamos como que está en paro cardíaco, es previo a que tenga apnea. Eso es lo que en realidad nos está reflejando indirectamente que estamos precozmente diagnosticando el paro cardíaco. Y como habíamos hablado al principio, donde cuanto más precoz diagnostiquemos el paro, más chance de sobrevida tiene el paciente. Espera que no entiendo la letra. Perdón, Mientras van descifrando la pregunta, yo les cuento que esto se sigue en simultáneo a través del sistema de videoconferencia en todas las filiales del país de OSDE. Por eso, en todo caso, pregunto si hay alguna pregunta desde alguna filial que se puede reproducir. No sé si será a través de la pantalla o veremos la posibilidad. Activar. Espera, ¿entendieron la pregunta? Sí, si no le alcanzamos un micrófono, mira. Lo hacemos más sencillo. Tiene letra de médica, pero se entiende. Mire, un médico quejándose de otro médico. Bien, la pregunta es, ¿la RCP es igual de eficaz en un paciente muy añoso? Sí, la RCP es eficaz. En realidad, RCP está indicado siempre que haya un paro cardiorrespiratorio y una causa reversible, ¿sí? No estamos hablando de pacientes en cuidados de fin de vida, por ejemplo, ¿no? Pero es igual de eficaz. Obviamente que el cuerpo reacciona de manera diferente. Tenemos mejores resultados en pacientes más jóvenes, ¿sí? Cuando uno siempre dice, bueno, este es joven, probablemente tengamos éxito, este es más añoso, probablemente no, pero es igual de eficaz. No podemos no darle RCP a un paciente. De acuerdo a las estadísticas que ustedes interesan. Sí, claro que sí. Y después tiene que ver con eso. La tercera pregunta es, ¿por qué no se enseña RCP en el secundario? Está la ley, pero no se cumple. No hay estudios para contestar esta pregunta, pero podemos hacer algunos comentarios de qué se necesitaría para poder lograrlo, tanto en el secundario como en la comunidad en general. Lo que se necesitan son profesionales de salud que trabajan... ¿me acerco? Lo que se necesita son profesionales de salud que trabajando desde instituciones estén dispuestos, comprometidos y con ganas de instruir a la comunidad, de entrenar a la comunidad y especialmente a los cuidadores. Lo que todos querríamos es que nuestros seres queridos y en particular los más vulnerables, los que tienen alguna condición de enfermedad, los niños, los que se exponen a situaciones de riesgo, como los deportistas, por ejemplo, tengan una adecuada atención en el momento de una situación crítica. Entonces, los cambios que queremos tenemos que generarlos. Los cambios que queremos tenemos que ser parte del cambio.
Por eso, trabajando desde las sociedades, desde las instituciones, hay muchas instituciones científicas, hay instituciones sin fines de lucro, que trabajan incluso agrupadas con familias de pacientes, deberíamos comprometernos a trabajar en el entrenamiento de la comunidad. Hay un grupo de ciudades en Estados Unidos donde a nivel gubernamental se hizo un trabajo de entrenamiento de personal del prehospital y de entrenamiento de la comunidad para lograr que los testigos presenciales operen rápidamente en situaciones de paro cardiorrespiratorio y lograron mejorar la sobrevida, la llegada al hospital, obviamente, la sobrevida hasta el hospital, pero además la sobrevida al alta de los pacientes, con números muy contundentes. Entonces, todo en la cadena, todos somos importantes. El testigo presencial, que muchas veces es un lego, o sea, una persona que no es profesional de salud, la conexión, el llamado con el equipo de prehospital, que todavía en nuestro país está por ponerse a puntos. Nosotros vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde los sistemas funcionan, privados y públicos cada vez funcionan mejor, pero eso no pasa en las ciudades del interior, desgraciadamente. Luego está la atención durante el prehospitalario, el entrenamiento y el equipamiento adecuados de los sistemas prehospitalarios. Y luego está la conexión del prehospital con el hospital, que no suceda que una ambulancia tenga que ir por varios hospitales para dejar un paciente, que eso desgraciadamente todavía puede pasar. Y luego están los tiempos en el servicio de emergencias y la llegada al quirófano, donde el paciente requiere algún procedimiento o a la terapia intensiva. Entonces, toda esa cadena es la cadena de supervivencia y cada uno tiene una responsabilidad en cada uno de esos eslabones. Antes de la respuesta, reitero a las filiales del país que están siguiendo esto en simultáneo, si tienen alguna pregunta, que por favor la formulen y vamos a buscar el modo de reproducirlas para ustedes. Ahora sí, doctor. Acá nos preguntan por qué si actualmente el DEA está disponible en Argentina hay tan pocos y se conoce poco. En realidad no es tan así, pero falta. ¿Qué quiero decir con esto? Como presentamos en las últimas diapositivas, donde hay ya una serie de leyes que están desarrollándose en campañas para mejorar justamente la disponibilidad del DEA. Y de hecho hay lugares como por ejemplo en Neuquén, que se está tratando de hacer área cardioprotegida globalmente. Lo que estamos viendo es que cada día que pasa hay cada vez más conciencia en este tipo de situaciones. En consecuencia, cada vez hay más compromiso del punto de vista de las instituciones y del punto de vista sanitario para mejorar el alcance de todos con respecto a la reanimación cardiopulmonar y con respecto al DEA. ¿Hay preguntas en alguna que llegue de las... No, no hay, de las filiales? Vos tenés una pregunta, te alcanza el micrófono. Quédate tranquila, ya llega. A la doctora, con respecto a niños en la RCP, en caso de que un operador lego no pueda distinguir entre un paro cardíaco y un paro respiratorio, o sea, ¿cuál es el origen? Usted recién decía que por ahí el resultado, si se hace la compresión torácica solamente sin una ventilación, por ahí es lo mismo que nada. Entonces, ¿se debe hacer igual? ¿No se debe hacer? Si no se sabe ventilar... Si no se sabe ventilar, se debería intentar. No es complicada la maniobra, es bastante simple llevar la cabeza hacia atrás y soplar alrededor de nariz y boca. La decisión de comprimir, la decisión de parte si es un colapso súbito, eso es lo más fácil. Si yo cruzo un parque y encuentro un niño que está inconsciente, yo debería reanimarlo primero 2 minutos y después pedir ayuda si estoy sola. Porque o un niño que está caminando y colapsa súbitamente, yo debería buscar, si estoy sola, buscar el desfibrilador o pedir ayuda para que me traiga un desfibrilador y después volver con el niño, aunque pierda un poquito de tiempo, porque sé que es más importante que venga el desfibrilador. Eso es con respecto a cuál es la chance que tiene de sobrevida. Si yo pienso que es un colapso súbito, lo más importante es el desfibrilador y además asociarle la RCP, preferiblemente por ventilación, con la ventilación, porque el cerebro del niño tiene un consumo metabólico que es el doble del adulto, con lo cual la hipoxia y la lesión neuronal se instala mucho más rápidamente que en el adulto.
Si la causa es hipóxica, el primer caso, el niño que yo encontré ya en colapso al cruzar el parque, le hago ventilación y compresiones y ventilación simultáneas y después, si después de los 2 minutos no sale, no tiene recuperación de pulso, recién pido ayuda. La mayoría de los niños, y eso es muy interesante saberlo, la mayoría de los niños recuperan pulso después de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Y con frecuencia nos pasa al ingreso de un niño en el departamento de emergencias que mientras estamos poniendo la intraósea, estamos haciendo compresiones y ventilaciones y recupera frecuencia cardíaca. En esos 2 primeros minutos, antes de que tengamos todavía una vía colocada como para poder pasarle la adrenalina. O sea, la RCP de alta calidad es absolutamente importante. Y ya que me das el pie para mencionarlo, la RCP de alta calidad todavía no está lograda en la mayoría de los casos. Uno de los estudios que está presentado, el de Sutton, que está en la segunda diapositiva de 2010, evalúa, que es paro extrahospitalario, 390 niños y adolescentes, ahí excluyeron en la presentación del trabajo, excluyeron los lactantes, 390 niños en los que se evaluó la calidad de la RCP. Y los elementos que tuvieron en cuenta fue frecuencia, profundidad y tiempo porcentual de la reanimación en que recibían compresiones, considerando más de 80% lo que era efectivo. ¿Y qué encontraron? Que en cuanto a frecuencia y tiempo porcentual que recibían compresiones, menos del 25% lograban las pautas de alta calidad. Y con respecto a la profundidad, 16% de los niños solamente recibían la profundidad adecuada de compresiones. ¿Qué significa esto? Que tenemos que trabajar no solamente la difusión de las maniobras, sino en la optimización de las maniobras. Estaba preguntando si alguna otra pregunta. Hay una más, me parece. Sí, hay una más. A la doctora le quería consultar. Pensando que ahora viene el verano y los accidentes en niños son más el tema de los olvidos con las piletas, ¿no? Y me quedó muy en mente el tema de lo que decía, el tema de los lactantes o los bebés, que por ahí puede pasar que cuando empiezan a caminar, en un descuido se pueden caer en una pileta, ¿no? A veces, digamos, en los lugares que uno vive, por ejemplo, la zona del Hospital Austral, hay que recorrer bastante para llegar, digamos, a un puesto sanitario. Si uno, digamos, encuentra a un chico, digamos, en una pileta o un semiahogamiento, digamos, ¿cuál sería la primera, digamos, conducta, digamos, a tomar? Porque a veces cuesta llegar, digamos, a un lugar cercano. Reanimarlo junto al borde de la pileta. Las chances que tiene de recuperarse, las mayores chances de recuperarse y de recuperarse con poco daño es hacer la reanimación con óptima calidad e inmediata. ¿Contestado? Sí, muy bien. El doctor Cuestas, que es quien coordinó este panel, será quien concluya por su parte. Bueno, primero agradecer a ustedes que están acá y también a la Fundación OSDE y a la Sociedad Argentina de Emergencia que nos permite esta difusión fundamentalmente en todo el país, porque esta teleconferencia está llegando a todo el país, pero también estuve pensando un poco en base a algunas preguntas y yo creo que el compromiso no tiene que ser solamente del Estado, tiene que ser un compromiso de cada uno de los que estamos acá y cada uno de los que está escuchando esta teleconferencia y salir individualmente, ¿no es cierto?, a poder, digamos, concretar todas esas dudas que tiene la sociedad nuestra y que tiene mucho interés en conocer. A cada uno de nosotros y a ustedes les preguntan, ¿qué es esto del RCP? Entonces son ustedes los que se están capacitando, ¿no es cierto?, para que salgan y imponer y no esperar del Estado. Muchas gracias a todos. El doctor José Carlos Cuestas, jefe de asesoría médica de OSDE de Paraná, es quien concluyó. Pero yo le voy a pedir un permiso, porque quedó una pregunta. ¿La tenés la pregunta? ¿La querés hacer? ¿Puede ser? ¿Sí? Muy bien. La pregunta es la siguiente. En caso de estar en un lugar donde no haya acceso a la salud y encontrarnos en una situación de paro cardíaco, cardiorrespiratorio, y administramos la maniobra RCP, ¿durante cuánto tiempo es prudencial realizar la maniobra y por qué motivos uno decidiría suspender la maniobra? Bueno, es una pregunta que
nos hacemos siempre y la realidad es que no hay... Bueno, hay una evidencia que hablaban el tema de... Salió hace poco, hace 4 meses de renovación cardiopulmonar, cuánto tiempo dar. Pero cuando estamos en una situación como particularmente la tuya, que es diferente, en realidad ahí lo que deberíamos hacer hasta que nos cansemos y hasta que tengamos alguien que llegue para ayudarnos. Esa es la realidad. Cuando estamos solos, sin nadie que nos pueda ayudar, lejos de un sistema de emergencias, estamos muy limitados en el acceso a ciertos elementos que son fundamentales para la reanimación. Fundamentalmente una desfibrilación o un DEA o un sistema de emergencias médicos, ¿no? Pero la realidad es que lo hacemos hasta que nos cansamos. Hay un estudio muy interesante en pediatría que es de paro intrahospitalario. Nos queda una gran duda sobre cuáles son los elementos pronósticos a nivel de extrahospital para tomar decisiones. Pero hay un reporte de pacientes con paro intrahospitalario en que en reanimaciones de más de 35 minutos, 12% de los pacientes presentaron sobrevida al alta. Y 60% de esos pacientes presentaron pronóstico neurológico favorable. Y eran pacientes que tenían reanimación de más de 35 minutos. Entonces, faltan estudios para tener estas referencias, pero si hacemos una reanimación de alta calidad, hay algunos reportes, digamos, de referencias de colegas también con casos parecidos, digamos, pero lo importante es mantener una RCP de alta calidad todo el tiempo posible hasta que llegue un equipo de prehospital y que llegue el DEA, además. Y el DEA. Doctora Liliana Cáceres, doctor Marcelo Rodríguez, doctor Darío García, muchísimas gracias, muy buenas ponencias, buenas respuestas. Por otra parte, doctor José Carlos Cuestas, jefe de asesoría médica OSS de Paraná, muchísimas gracias por coordinar esta mesa. Aprovechamos para agradecer y enviarles desde aquí un abrazo a todos los que han seguido en simultáneo con ustedes estas exposiciones desde las distintas filiales del país, así que muchísimas gracias a todos ellos. Los certificados van a ser enviados por correo electrónico. Quienes no hayan dejado su correo electrónico, la información, quien quiera modificar esa información, cambiarla, porque a lo mejor no está actualizada, ahora cuando se van lo hacen en la misma mesa donde se acreditaron. Así que el aplauso para ellos, que lo merecen. Y que sirva como aplauso a todos ustedes y a las filiales del país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.